¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Bienvenido a el estudio de Amós. Hoy empezamos a estudiar el capítulo número 8 y el tema es la codicia del dinero. Y vamos a ver que realmente para Dios es muy importante el no atender a las personas que tienen necesidad. Pero es tan importante que es una de las razones por las cuales Dios va a traer castigo o juicio a la nación de Israel. De hecho, esta es la cuarta visión que tiene el profeta Amós y es un canastillo de fruta de verano que tiene obviamente su significado, pero aquí lo que Dios va a mostrarnos es que la nación de Israel ya está lista para recibir el castigo. Y la razón del castigo es, entre todo lo que ya hemos aprendido, las clases pasadas o las semanas pasadas, también está esto, que la nación de Israel anhela tanto el dinero, el ser rico, o codicia tanto el dinero, que no le importa cómo lograr tener riquezas. No importa si tiene que pasar por encima de la gente, y lo hace de muchas maneras, lo hace haciendo tranza. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, familia, pero te pido que me acompañes a orar antes de continuar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites para aprender de ella, Señor, para aprender de tu palabra, para conocer cuán importantes son las personas para ti, Señor, pero también para conocer que tú tienes memoria de todas nuestras obras, Señor, que no las olvidas, ya sean buenas o sean malas, Señor. Hoy, Dios, queremos quedarnos con esto, de que tú eres un Dios justo, pero que también eres un Dios que amas a las personas vulnerables, Señor, que amas a las personas que están en necesidad. Y Dios, ayúdanos, Padre, a poner en obra lo que aprendemos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, familia. Vamos a empezar leyendo los primeros 3 versículos del capítulo número 8. Y dice así la palabra de Dios. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová, el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Si recapitulamos un poco, familia, ya hemos aprendido cómo Dios en anteriores mensajes dados a través de Amós también les ha dicho que no los toleraría más, y menciona la razón. Vemos también cómo Dios en los anterior, o en el anterior capítulo le muestra Dios a Amós la visión donde lo lleva a este profeta a interceder por la nación, y Dios decide posponer su castigo. Pero en esta ocasión vemos que dice, no lo toleraré más. Pero le muestra también otra visión. Es la de un canastillo de fruta de verano. La visión consiste en una fruta que se recoge al final del año agrícola. Esta fruta, obviamente, ya al ser la última, está muy madura. Y entonces debe de ser cortada y comida pronto. ¿Qué pasa cuando en la mesa ya tienes la fruta que ya está demasiado madura? Le das prioridad a esta, a comértela, porque si no te la comes pronto, ¿qué sucede? Se pudre y la tienes que desechar, la tienes que tirar. Algo muy parecido tiene esta visión. ¿Por qué? Porque así como aquella fruta
había llegado a su tiempo de ser recogida, al final del año, Israel había llegado también ahora a su fin. Esto es lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel por medio del profeta Amós, que así como la fruta ya está madura y está lista para su fin, para hacer arrancada y comida, así la nación de Israel también, sus pecados ya se sobrepasaron, el Señor no lo tolerará más y entonces ha llegado su fin. Y por así decirlo, de alguna manera, la nación de Asiria, el reino de los asirios iba a llegar, iba a destruirla. También vemos que dice el Señor, no lo toleraré más. Vemos que es Dios el que está hablando, no es el profeta, no es las circunstancias, no es que el profeta ya esté sacado de onda por tanto que está hablando, realmente es Dios. Y Dios ha permitido mucho tiempo, les ha dado mucho chance, eso ya lo vimos familia, ¿verdad? La semana pasada en el capítulo número 7, ha esperado mucho con la intención de que ellos se arrepientan. Por eso ahora dice el Señor, no lo toleraré más. La frase tiene el sentido de no voy a seguir retrasando el castigo en espera de ver si se arrepienten. Este tiempo de espera acabó. ¿Cuántas veces nosotros, familia, confundimos la paciencia de Dios en nosotros como una aprobación de nuestro comportamiento? Como vemos que no nos pasa nada, estamos pecando tal vez, ya se nos ha vuelto un hábito nuestro pecado. Es más, no solo es un hábito, a veces hasta nos deleitamos en él, deseamos estarlo haciendo, a pesar de que sabemos que eso ofende a Dios, pero como no vemos consecuencias en nuestra vida, creemos que nuestro comportamiento no tiene consecuencias, que nuestro comportamiento no está llevando a Dios a que se enoje o que venga sobre nosotros un castigo. Estamos mal, familia, estamos equivocados. Lo que está sucediendo realmente es que Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Por eso es que no experimentamos consecuencias tan terribles. Porque Dios nos ama demasiado y está dándonos esa oportunidad. Por eso es que pasa el tiempo y decimos, pues no pasa nada, no veo que haya castigo, que haya consecuencias, y sigue uno avanzando en el pecado o sigue uno envolviéndose en otras cosas. Pero no es más que la misericordia de Dios esperando que nosotros nos arrepintamos. Si hoy nosotros despreciamos su paciencia, familia, que nos guía a arrepentirnos, mañana podemos escuchar su voz diciendo, no te toleraré más. Porque todo tiene un límite, familia, así como en los tiempos de Noé. Dios llegó el momento en que dijo, ya no puedo soportar la maldad. Y decide que por medio de Noé y su familia se construya un arca, pero durante todo ese tiempo en el cual Noé estuvo fabricando el arca, él estuvo evangelizando. Y lo que Dios decretó se cumplió. Vino un diluvio, el cual destruyó a casi toda la humanidad, excepto a esta familia de 8 personas. Entonces, Dios no bromea, Dios no está jugando. Y si tú estás ahorita practicando algún pecado que tú sabes que te va a traer consecuencias, no esperes a que Dios te diga no te toleraré más y te veas con Él en el día del juicio. Ven a Cristo, arrepiéntete, pide perdón. ¿Para qué? Para que experimentes su gracia, su misericordia, Él te limpie y te añada a su familia. Y si tú ya eres cristiano o cristiana y estás mal delante de Él, tú estás haciendo cosas que tú sabes que a Dios no le agradan,
También ven, tenemos abogado ante el Padre. Ven por medio de Jesucristo y pide perdón a Dios. Y cambia, levántate y continúa avanzando hacia la meta. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Pero nosotros muchas veces nos dejamos engañar e influenciar por el enemigo, por el mundo, por nuestra carne. Y pensamos, como hace rato lo mencionamos, pensamos que Dios está pasando por alto nuestro pecado y que no pasa nada. No, lo que Dios está permitiendo es ese tiempo para que tú te arrepientas. Si no, vas a experimentar las consecuencias. Mira lo que dice en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nosotros debemos procurar, buscar el hacer el bien, la justicia, la gloria, la honra e inmortalidad. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna en Cristo, los que le hemos recibido. Pero si perseveramos haciendo lo opuesto a la verdad, lo único que vamos a experimentar es el castigo, el juicio de Dios. Porque conociendo la verdad, nosotros procuramos estar en tinieblas. Eso habla de que tenemos un corazón que realmente no se ha entregado a Cristo. Que tenemos un corazón que ama más las mentiras, ama más el estar en las tinieblas que el estar expuesto a su luz para reconocer nuestra condición y venir humildemente reconociendo que estamos mal delante de Dios. Continuamos, familia. También la palabra de Dios nos menciona que los cantores del templo gemirán en aquel día. ¿Por qué? Por esto. Porque están decidiendo vivir su pecado. Israel, a pesar de conocer la verdad, porque ellos tenían la ley de Moisés, a pesar de tener la palabra de Dios, a pesar de tener, como en este caso al profeta Amós, que les está anunciando y que les está advirtiendo, que les está declarando la palabra de Dios, diciéndoles: aguas, esto viene para ustedes, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y todavía ellos experimentar el perdón, o más bien la misericordia de Dios en darles más tiempo para que se arrepientan y no hacerlo. Entonces vienen consecuencias terribles. Y una de ellas es que los cantores del templo gemirán en aquel día. Es más probable, al decir esto el profeta, que se refiere a los que cantaban para diversión, ¿verdad? Y deleite en los palacios de los ricos. Esto puede ser una posibilidad, pero también recordemos que los que adoraban y cantaban en el templo realmente no le cantaban al Dios vivo, al Dios eterno. Ellos obviamente estaban en los templos, como en el templo o el santuario en Betel y en Dan. Eran altares que se habían levantado para adorar a sus ídolos y también al becerro de oro que se había establecido en estos lugares y en Berseba. Entonces, realmente estos cantores podría decirse que cumplían con un ritual, pero era más carnal que otra cosa. Y también, como lo mencionamos hace rato, también cantores que estaban en el palacio real y que lo único que llevaba a estos cantores era el deleitar a las personas que estaban en ese lugar. Y esto también lo aprendimos, lo vimos en Amós capítulo 6, versículo 4 al 6, y dice así: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Entonces, aquí lo que Dios está mencionando es que estuvieron de fiesta, disfrutaron
entre comillas, de mucha diversión en su carne, en tanta abundancia, en tanta riqueza, en tanta pereza, en tanta opresión al pobre, en tanta injusticia. Ustedes eran también, por así decirlo, beneficiados de todo ese ambiente social, político, económico. Hasta los cantores, dice entonces, del templo gemirán en aquel día. O sea, en lugar de que ahora estén risa y risa, carcajada y carcajada, disfrutando, cotorreando, ahora van a llorar. En aquel día, cuando venga el juicio del Señor, estos cantores tendrán que cambiar sus bonitas canciones por gemidos de dolor. ¿Y qué quiere decir con gemidos, familia? Habla de gritos, aún de alaridos de dolor, a causa de la gran mortandad que causarían los asirios. Se les va a acabar la fiesta. Hay familias, o más bien personas, hablando de manera individual, hay personas que creen que cuando se vayan al infierno, aún en el infierno, va a haber fiesta, que ahí va a continuar el cotorreo, que van a seguir embriagándose, teniendo relaciones sexuales de manera ilícita, que van a seguir disfrutando, que todo va a ser pachanga todavía. Esa es una mentira del enemigo. Y a veces muchas personas creen que también, aunque no consideran al infierno como una consecuencia del pago del pecado, ellos creen que van a quedarse aquí, que aquí cuando ellos mueran se acaba su existencia. Por eso es que dicen, mientras haya vida, hay que disfrutarla, hay que beber, hay que comer, hay que cotorrear. Y lo único que les espera es el juicio. O las consecuencias de tanto pecado. Te enfermas, accidentes a causa del alcoholismo, enfermedades de transmisión sexual, destrucción de hogares. Nosotros a veces no meditamos, no medimos las consecuencias y lo único que estamos acarreando es problemas. Pero todo esto va a suceder, familia, entre tantas razones, por la avaricia, por la codicia del dinero. Y vamos a leer el versículo número 4, dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Versículo 5, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Versículos 6 y 7, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la tierra de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Aquí vemos la razón por la cual Dios no los tolerará más, y por la cual aún los que de un tiempo disfrutaban y se alegraban, ahora van a gemir. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cuándo pasará el mes? ¿Cuándo pasará o cuándo acabará la semana? ¿Para qué? Para hacer sus negocios, sus business, sus tranzas, para seguir practicando la corrupción, para seguir abusando del menesteroso, del más pobre, del más necesitado, del desvalido. Dice aquí, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo. Y la semana, y abriremos los negocios del pan. El mes se refiere a las fiestas de la luna nueva. Cada inicio de mes que era marcado por la luna nueva, era una celebración, había una fiesta, era una ceremonia o era una celebración a Dios por el inicio de este mes. Y la semana se refiere ¿a qué? Al día sexto, lo que viene en Éxodo 28, que guardarás el séptimo día.
refiriéndose al sábado. Dije sexto, ¿verdad? Hace rato. Es el séptimo día. 6 días trabajó el Señor, el séptimo reposó. Y eso quedó como un mandamiento. Nosotros tenemos que trabajar 6 días y el séptimo descansar en el Señor, adorarlo, consagrárselo a Él nuestro tiempo. Y aquí por lo que podemos leer o estudiar, familia, estas personas, lo único que estaban diciendo, ya que se acabe la reunión, tengo que ir a abrir mi changarro. ¡Ay! Tenemos que ir a la celebración, tenemos que ir a la iglesia. Voy a perder este día y hoy es un día fuerte, un día bueno. No solamente le sucedió al pueblo de Israel. De hecho, hay personas que ni asisten a la iglesia con tal de no descuidar sus negocios, de no desatenderlos porque consideran que pierden más el ir a la iglesia por desatender, más bien desatender sus negocios por ir a la iglesia es una pérdida. Pero aquí estas personas están yendo a la iglesia, por así decirlo, si lo aplicamos a nuestros tiempos. Ellos están en la iglesia, pero estando en la iglesia físicamente, presencialmente, su corazón y su mente está en el negocio, está en el trabajo, está en la oficina, está en todo aquello que le puede generar ingresos y están. ¿Cuándo pasará el mes? O sea, ¿cuándo terminará esta celebración de inicio de mes? ¿Cuándo terminará la reunión del domingo? Hay personas que están esperando que acabe el servicio para correr inmediatamente y atender sus trabajos, cuando nosotros sabemos que ese tiempo le corresponde a Dios. Esto nos lleva a pensar si nosotros no tenemos ese tipo de pensamientos, familia, o nada más los israelitas. Estamos en la iglesia, pero nuestra mente está enfocada en otras cosas, en las actividades aún del hogar. Aguas. O sea, Dios nos quiere completos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y dice que también achicaremos la medida. Aquí habla de que obviamente en aquel tiempo la venta de ciertos productos de primera necesidad, como era el grano, no se hacía al peso, sino con medidas de capacidad. Además utilizaban el efa, que equivalía a unos 37 litros. Esto significa que los recipientes que utilizaban para medir tenían medidas más pequeñas que las oficiales. Por eso aquí habla de achicaremos la medida. No era por peso, o sea, no era que lo pusieran a una balanza, aquí era por volumen. Había instrumentos, también como la palabra de Dios lo menciona en los evangelios, habla también de otra medida que es el almud. Este es el efa. Entonces, es como que ahora tú, en lugar de dar 1 litro, una medida, redujeras ese tamaño y dieras menos. Y no solo es eso, sino que das menos y aparte cobras más. Lo vendes más caro. Eso es achicar las medidas. Pero también dice que habla de subiremos el precio. Como tú tienes ese producto, es prácticamente un monopolio, tú le puedes dar el precio que tú quieras. ¿Estás achicando las medidas? O sea, estás vendiendo menos de lo que debes vender y lo estás vendiendo más caro de lo que debes vender. Y no solo eso, dice, falsearemos con engaños la balanza. Se refiere a trucar la balanza, es decir, desnivelándola, o sencillamente en una frase se refería a todo tipo de engaños, es decir, vender menos de lo que se debía por más de lo que también valía ese grano, ese producto. Y lo interesante, familia, es que todo esto lo hacían conscientemente de que estaban desobedeciendo a Dios. Y quiero que me acompañes a leer Levítico, capítulo 19, versículo 35 y 36. Dice así la palabra de Dios: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
Y hay otras más citas, hay en Proverbios, hay en Deuteronomio, donde Dios habla de que Él aborrece a aquel que hace tranza. Tú podrías decir, pues todo el mundo ahora roba, ahora en lugar de darte los 1000 gramos, te dan 800, 750 gramos. Tú vas al mercado y según la mega oferta de 3 kilos por tanto, y tú te vas con la finta, pero te están vendiendo 2 kilos o 2 kilos y medio. Y cuando tú quieres reclamar, te dice el vendedor, no, es que esto es lo que yo doy por 1 kilo. O sea, te están diciendo, mis kilos son de 800 gramos o de 700 gramos, si quieres. Nosotros como cristianos, familia, no podemos permitir esto en nuestros negocios. Tal vez no todos vendemos, pero probablemente todos ofrecemos un servicio o algunos ofrecemos un servicio. Y tal vez también le estamos robando al patrón en nuestro tiempo. En lugar de agarrarte tu hora de comida en el trabajo, te agarras 1 hora y media. O llegas tarde. O tú que eres comerciante, tal vez tú sabes, si tú vendes por ejemplo, un lapicero, me costó 5 pesos, pero lo pude vender en 50. Eso tampoco es justo. O sea, Dios nos está hablando a través de esto, de que Dios observa nuestros negocios que sean íntegros, que nuestro corazón también sea íntegro y que nos libremos de toda codicia, familia. Porque a veces con tal de ganar más dinero, no importa, hasta voy a vender cervezas y voy a vender micheladas, porque eso como pega. Al fin aquí nadie sabe que soy cristiano, me voy a otro pueblo donde nadie me conoce, pero no me importa que los hombres que salen de sus trabajos vengan a mi negocio y aquí me dejen todo lo que es el salario o lo que es el sustento para su hogar. Nosotros tenemos que ser sabios, familia, y debemos de buscar la manera de honrar a Dios aún con nuestros trabajos, con nuestros servicios, de tal manera que la gente no se vea abusada, porque este es el problema que se hacía con los pobres. Pero también dice la palabra de Dios que en el versículo número 6, venderemos los desechos del trigo. O sea, está más cañón. O sea, pues ya vende ese azúcar, aunque ya está hecha piedra, ¿no? O el huevo ya caducó, ya está de estar podrido, pero pues ahí va. El aceite ya caducó, o no sé, depende de tu negocio, depende de tu servicio. O yo como carpintero puedo decir, no importa, al fin no se ve la madera entre las puertas de tambor. Yo le voy a meter pura madera de tercera, al fin ni se ve. Pero yo con mi cliente quedé que era pura madera de primera, pero pues como no se ve, le voy a meter de tercera. O sea, metemos cosas chafas, cosas corrientes o cosas ya caducadas en nuestros términos, ¿no? Aquí están metiendo los desechos del trigo, es decir, lo que ya era la basura como el forraje, o lo que se caía al piso y tal vez lo barren y ahí lo mezclan con el trigo bueno, o el trigo que ya se enmoheció, pues también ahí va, le metemos un poquito entre lo bueno, pues no se van a dar cuenta. Todo este tipo de fraudes y de tranzas, ellos lo estaban haciendo con tal de que, no, ¿cómo vamos a perder eso? No, eso es dinero. Hay que venderlo. Eso ya es codicia, familia. Y Dios no quiere que haya codicia en nuestros corazones. Y dice, por último, en el versículo número 7, Jehová juró. O sea, y si juró Dios, es que lo va a hacer. No me olvidaré jamás de todas sus obras. Familia, aunque sabemos que Dios, cuando venimos delante de su presencia pidiendo perdón, dice que Él nos limpia de toda maldad, perdona nuestros pecados y que todo los echa a sus espaldas, dándonos a entender que nunca más se va a volver a acordar. Pero si nosotros venimos en el nombre de Jesús pidiendo perdón, pero estas personas no están arrepentidas, no están rogando a Dios por perdón, por misericordia, porque los transforme, porque también ellos ya aborrecen ese pecado y quieren cambiar. No, ellos están tan contentos, están tan satisfechos con su vida,
que, como leímos hace un momento, tanto que anhelan abrir sus negocios porque dicen, estoy perdiendo lana y yo lo que quiero es dinero, más dinero. Pero Dios dice, no olvidaré sus obras. Dios no se olvida de nuestras obras, familia. Si tú vienes a Dios por medio de Jesucristo pidiéndole perdón, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El detalle es que el mundo no se quiere arrepentir. Pero si tú te arrepientes, tenemos abogado ante el Padre. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, el justo. ¿Por qué? Porque por medio de su justicia Él nos justifica delante del Padre. Pero nosotros tenemos que apartarnos de todos estos pecados, de la codicia al dinero, de querer tener dinero y no importa lo que tenga que hacer, pero yo quiero dinero. Debemos tener cuidado y sobre todo cuando es oprimiendo al pobre, no pensando en que estamos abusando de las personas que más lo necesitan. Amén, familia, vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú conoces todas nuestras obras, Señor, tanto buenas como malas, Señor. Y Señor, si nosotros estamos mal, estamos actuando mal, ayúdanos a apartarnos de ellas, Señor, a arrepentirnos, confesarlo delante de ti, Señor, y pedirte perdón. Y ahora caminar hacia ti, Señor. Y si éramos injustos, ayúdanos a ser justos, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestra vida, nuestros negocios, nuestros trabajos. Queremos glorificarte solamente a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.